Ok, retomando luego de la desconexión de Zoom, habíamos quedado en esta lámina donde hablábamos de que hay vigas articuladas. Habíamos hablado de que estas vigas, si las manejamos como dos cuerpos rígidos aparte, independientes, podemos generar tres ecuaciones de equilibrio para cada uno, haciendo un total de seis ecuaciones de equilibrio. Y de esa forma podemos calcular seis incógnitas. Y de esa forma, pues, podemos transformar un problema estáticamente indeterminado, transformarlo en estáticamente determinado. Entonces, bueno, antes de la desconexión de Zoom, yo había preguntado si me indicaban cuáles eran las seis incógnitas en esta imagen que estamos observando, pues de una viga articulada. Debe indicarme las seis incógnitas, los seis vectores, dirección, etcétera. Entonces no sé si tuvieron oportunidad de razonarlo. ¿Me copian? Bueno, ok. Vamos a continuar entonces con la clase y eh, indicamos cuáles eran esas seis incógnitas. Entonces, la primera es en el apoyo en B. Ese es un apoyo de rodillo, como lo tenemos definido en la tabla de reacciones en 2D, en dos dimensiones en el plano. Ese tipo de apoyo de rodillo solamente genera una fuerza que es perpendicular a la superficie. Entonces allí se genera es una sola incógnita, la componente allí vertical en el punto D. Otras dos incógnitas son las dos componentes que se generan en la articulación H. Se genera una vertical y una horizontal. Por eso, como el punto es H, pues se ha denotado H sub X y H sub Y. Y luego, en el extremo A, como ese extremo es fijo, si ustedes revisan la tabla de los tipos de apoyo, se van a dar cuenta de que en un apoyo fijo se actúa una fuerza inclinada, bueno, que en este caso la estamos representando pues por sus dos componentes, a su X y a su y además se coloca un momento. Entonces, si ustedes cuentan los vectores allí, pues las incógnitas, eh, contaríamos seis en total. Esas serían las seis incógnitas que habla la teoría de que se pueden resolver teniendo seis ecuaciones de equilibrio. Ok, sigamos entonces. Acá hay una segunda viga. Esta viga también es articulada y también tiene seis incógnitas. No sé
si se atreven a indicarme cuáles son esas seis incógnitas de esta segunda viga. Bien, vamos a continuar la clase entonces. En este caso, tenemos dos componentes en la articulación H, una horizontal, una vertical. Tenemos la vertical, que es una reacción típica, pues propia de los rodillos, de los apoyos tipo rodillo, una en el punto C y una en el punto B. Y como el punto A es un punto fijo, equivalente a un perno, entonces allí se generan dos también, dos componentes, una vertical y una horizontal. Se encuentran allí los vectores, les da un total de 6. Por eso dicen que hay 6 incógnitas. Serían esas 6 que están. Bien, acabamos de ver entonces un poco la teoría que tiene que ver con vigas. Ahora vamos a hablar un poco acerca de estos dos nuevos conceptos. No lo habíamos trabajado antes en esta materia. Es hoy la primera vez que los vamos a trabajar, los conocemos, que es el concepto de fuerza cortante y momento flector. Entonces, bien, dice que consideremos una viga AB. Esa viga está sujeta a una carga concentrada. Allí tenemos el dibujo. Esa, esa viga es simplemente apoyada. Tiene sus dos puntos de apoyo, uno de rodillo, uno de fijo. Es el tipo de apoyo que está en el extremo A, en el punto A. Y bueno, aparentemente la carga concentrada P, está actuando como en el punto medio de la longitud de la viga. Ese punto medio pues se ha identificado con la letra C. Y el claro que tiene esta viga entre sus dos apoyos es una distancia L. Bien, dice que se busca determinar la fuerza cortante y el momento flector en cualquier punto de la viga. Es la idea de este objetivo, la idea de esta unidad, la idea de estos ejercicios. Poder determinar estos dos valores en cualquier punto de la viga. Luego dice, aunque en el ejemplo la viga está simplemente apoyada, eso se los había comentado hace minutos, el método que vamos a ver ahora se puede aplicar a cualquier tipo de viga estáticamente determinada. ¿Ok? O sea que el método que vamos a ver, muy posiblemente no lo terminemos. Este, hay que verlo poco a poco para poder captar la idea. Entonces, este método lo iniciamos hoy y lo continuaríamos el próximo miércoles, pasado mañana, miércoles. Pero entonces lo cierto es que este punto me está indicando de que el método es válido para los otros dos tipos de viga estáticamente
determinada. O sea que este procedimiento que vamos a ver no es solamente para simplemente apoyar, sino que sirve para los otros tipos de vigas. Bueno, dice que el primer paso es determinar las reacciones en los apoyos. Y esto se logra seleccionando toda la viga como un cuerpo rígido libre. Esto es parte de lo que les comentaba que ustedes lo hicieron para la evaluación anterior. Calcular esas reacciones con una viga que está siendo cargada. Bien, en la viga, en la figura, hemos colocado un plano cortante, es el plano DD. Vamos a ver qué nos indica ese plano. Dice así, para determinar las fuerzas internas en una sección cualquiera DD, se corta la viga en dicha sección y se dibuja el diagrama de cuerpo libre de la parte que más convenga. O sea, esto es un poco el análisis que hicimos hace unas láminas atrás de un elemento mecánico con forma de L, forma de ángulo, que estaba siendo sometido a dos fuerzas, una fuerza F y una fuerza menos F. Cuando nosotros cortamos uno de los pedazos, nos queda un pedazo más pequeño, hicimos el estudio de qué fuerzas había que agregar para mantener el equilibrio. Bueno, eso que hicimos allí en esa lámina es a lo que se refiere este punto, este último punto que acabamos de leer. Que para determinar las fuerzas internas en una sección cualquiera de D, se corta la viga y se dibuja el diagrama de cuerpo libre de la parte que más convenga. O sea, puede ser que yo tome la parte que está a la izquierda del plano cortante o de repente en un momento dado me convenga más eh, hacer el diagrama de cuerpo libre de la parte que está a la derecha del plano cortante. O sea, eso va a depender de las condiciones particulares de cada problema. Puede ser que a usted le convenga hacer el diagrama de cuerpo libre de la parte izquierda de la viga o de la parte derecha de la viga. Eso dependerá del caso. Bien, luego dice, para el tramo de viga que está a la izquierda de la sección de D o del corte de D, siempre se supondrá que la fuerza cortante B está dirigida verticalmente hacia abajo y el momento flector M está perpendicular al plano de la figura saliendo, saliendo de dicho plano de la figura. Ese es un convenimiento eh, para resolver este tipo de problemas, para determinar la fuerza cortante y el momento deflector. Siempre que hagamos el corte, entonces a esa porción izquierda, cuando tengamos que dibujarle las fuerzas internas, entonces ese vector cortante B siempre lo vamos a dibujar verticalmente hacia abajo. Y el momento que se le va a agregar sería perpendicular al plano de la figura, saliendo del mismo. Es un convenimiento, ¿ok? Todos los vamos a resolver de esa forma. Bien, eh, dice nuevamente, considere la viga AB, la viga que tenemos allí dibujada, sujeta a una carga concentrada P, que está aplicada en el punto C. Se supone, se aprecia que es la mitad de su longitud, ¿ya? La longitud de la viga.
vamos a fijar el sistema de referencia porque es la forma, como les indico, para saber hacia qué lado tomaron positivo y hacia qué lado tomaron negativo. Bien, yo lo he colocado en el apoyo en A, en el punto A. El sistema de referencia está representado por los dos vectores unitarios y J de color verde. Bien, luego dice identificar los tipos de apoyo. Es parte de la secuencia de pasos para resolver los problemas acá en esta unidad. ¿Ok? Tienen que aprenderlo y llevar esa secuencia. Bien, entonces para identificar los tipos de apoyo, eso me permite a mí, eso se va a utilizar con el fin de representar allí las reacciones que generan estos tipos de apoyo sobre la vida. Bien, entonces vamos con el primer punto de apoyo que está más hacia la derecha, es de rodillo. Ese tipo de apoyo es de rodillo. Entonces, cuando volvemos a la tabla, es la famosa tabla que les comentaba que hemos utilizado en otras oportunidades. No es la primera vez que vemos esta tabla. Deberíamos a estas alturas ya estar familiarizados con esta tabla. Entonces, en esta tabla nosotros ingresamos identificando el tipo de apoyo. ¿Ok? El tipo de apoyo que tenemos presente en el problema, debemos identificarlo acá en la tabla. Y bueno, efectivamente, el rodillo está en la primera fila de la tabla. ¿Ok? Y lo tenemos ubicado acá dentro de este óvalo rojo. Entonces, una vez que hemos identificado el tipo de apoyo, vamos a proceder a la columna siguiente para identificar la incógnita o para identificar el vector fuerza, su dirección, para representarlo en el diagrama de cuerpo libre. ¿Ok? Entonces, en este caso, el vector es simplemente uno y va a estar perpendicular a esa superficie donde se apoyan los rodillos. Entonces, volvemos al diagrama de cuerpo libre y allí tenemos representado la reacción. La hemos llamado B sub Y por cuanto el punto es B. Entonces, como tiene dirección vertical, entonces lo hemos llamado B sub Y. Bien, seguimos con el segundo punto de apoyo. Es un apoyo fijo. Entonces, ese apoyo fijo lo buscamos en la tabla. Regresamos acá a la tabla. Y el apoyo fijo es un apoyo equivalente a estos dos tipos de apoyo que tenemos representados acá, que tenemos señalados acá. Entonces, es un tipo de apoyo equivalente a perno. Si fuera un perno, y la reacción es un vector inclinado, que no se sabe exactamente su dirección. Es un vector inclinado. Entonces, al ser un vector inclinado, entonces él puede generar dos componentes, una vertical y una horizontal.
Por eso ustedes pueden observar allí que aparecen como dos vectores. O sea, no es que se generan los dos vectores, no. Se genera una de las dos situaciones. Si usted quiere representar el vector con la inclinación y el ángulo alfa, usted lo puede hacer. Pero claro, tendría que calcular alfa. Ya tendría que indicar la dirección. O puede representar los dos vectores que son componentes, su componente vertical y su componente horizontal. Cualquiera de las dos formas es válida. Regresamos al problema y colocamos nuestros dos componentes allí en el punto A donde está el reposo, el apoyo. Entonces, componente horizontal la tenemos allí y ahora estamos colocando la componente vertical. Bien, ahora nos indica que determinemos las reacciones en A y en B. Ese es uno de los primeros pasos que hay que hacer. Entonces, para determinar las ecuaciones de equilibrio, perdón, para determinar las reacciones, utilizamos las ecuaciones de equilibrio. Entonces, vamos a aplicarlas. Vamos a comenzar con sumatoria de fuerzas en X, en dirección del eje X. Cuando aplicamos esa ecuación de equilibrio, nos percatamos que solamente hay una componente horizontal y es la relacionada al apoyo en A. Quiere decir que esa componente horizontal A sub X, pues es igual a cero. No, no hay otra fuerza para contrarrestar. Entonces, esa fuerza es igual a cero. Y de esa forma se conserva el equilibrio de toda esta viga en dirección X. En esa dirección aseguramos el equilibrio. Bien, ahora vamos a hacer la sumatoria en el momento, la sumatoria del momento. Que para que se conserve el equilibrio, esa sumatoria de momentos respecto al punto A debe ser igual a C. Entonces dice así, sumatoria de momentos respecto de A. Entonces, al estar ubicados en el punto A, nosotros vamos a estar ubicados acá, en el punto A. Todas esas, recordamos, ¿verdad? Que todas esas vectores, todas esas fuerzas, al pasar por el punto donde yo estoy analizando, este, eso queda sin efecto, no produce efecto. Todos esos vectores que pasan por el punto de donde estoy sumando los momentos, todas esas fuerzas quedarían con el brazo igual cero. O sea, no tienen brazo, se anula. Entonces, esas fuerzas, al ser multiplicadas por un cero, por un brazo que vale cero, entonces ese producto, pues, da cero nuevamente, ¿verdad? Pero, eh, es lo que me permite aplicar la ecuación de sumatoria de momentos y yo eliminar dos incógnitas. Yo estaría eliminando la A sub y las A sub X. Entonces me quedan solamente dos fuerzas para desarrollar la ecuación de equilibrio. Solamente me quedan esas dos fuerzas, la P y el apoyo en B. Entonces dice acá, sumatoria de fuerzas
de momento, perdón, sumatorias de momento con respecto a A. Eso es lo que dice. Va a ser igual a cero. Es una ecuación de equilibrio. Muy bien. Entonces, con respecto a. Entonces, al yo observar el análisis y darme cuenta de que son dos fuerzas nada más las que pueden participar en este problema, en esta ecuación de equilibrio. Pueden participar en dos nada más. Las otras fuerzas no participan. Entonces, eh, como es la sumatoria que generan dos, dos fuerzas, entonces solamente se estarían considerando dos momentos. Yo los represento de esta forma. Entonces, el momento de BY con respecto a A, ¿ok? Y el momento de P con respecto a. Bien, sustituimos allí los valores, pero fíjense que este, aquí yo sustituí lo que significa un momento, ¿verdad? Que es el brazo por la fuerza, o la longitud por la fuerza, como, como ustedes lo manejen mejor. Entonces, en este caso, como estamos hablando de que la fuerza es la componente B en Y, la componente B en Y, entonces quiere decir que acá, justamente en el punto A, es donde yo estoy pidiendo los momentos, ¿verdad? Los valores de momento con respecto a ese punto. Entonces, estando aquí, ¿verdad? Paradas, la fuerza que me van a generar momento, tensión de girar es esta fuerza P y la reacción en B, esas dos. Pero yo empecé aquí, o sea, como son dos nada más, por eso es que aquí hay dos sumandos. Este es el primer sumando de momento y este es el segundo sumando del momento. Muy bien. Entonces ahora, este momento que está acá, yo lo estoy sustituyendo por lo que es su valor, el brazo por la fuerza. Entonces, la fuerza es BY. ¿Cuál sería el brazo? Bueno, aquí se ve claramente porque está perpendicular. Es esta distancia L. Entonces sería L por B sub Y. Lo tenemos. L por B sub Y. El signo negativo porque ese momento va en sentido negativo, que es de la fuerza P. Entonces, aquí sería el brazo por la fuerza P. La fuerza P permanece intacto su valor, pues sigue siendo P. Pero el brazo, la distancia sería lo que hay de aquí a aquí. Y esta distancia es L medio. ¿Ok? L medio. Entonces, esa distancia por P es lo que yo escribí acá. Y ese sería el resultado de la reacción. L medio por P. Entonces, continuamos acá con la lámina. Ok, acá tenía los dos sumando en el mismo lado de la ecuación, en el lado izquierdo. Estos dos sumando los tenía en el lado izquierdo de la ecuación. ¿Qué hice en el paso siguiente? Bueno, este que está negativo lo pasé al otro lado de la ecuación positivo. Y así fue. Acá está el extremo en el otro lado positivo y aquí está lo que me quedó en ese extremo. Bien, entonces queda LB igual a L medio P. ¿Ok?
Entonces, ya me llegó el aviso de desconexión de Zoom. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar hasta donde nos dé el tiempo y cuando nos desconectemos, entonces ya sabemos que dejamos la clase hasta ahí por el día de hoy, pero vamos a continuar este tema el miércoles. ¿Ok? Para que estemos de acuerdo por ahí. Bien, entonces, al pasar este término, este sumando que está negativo, ¿verdad? Al pasarlo al otro lado de la ecuación, como está negativo, pasa a positivo. Entonces me queda así como lo tengo acá. El en medio pasó positivo al otro lado de la igualdad y esto fue lo que me quedó después del despejo. Entonces, esta L que está aquí se puede cancelar con esta L que está acá. A ver, bien, eso fue lo que se hizo ahí. Que esa L que estaba acompañando a B sub Y, una L que estaba aquí, se canceló con una L que estaba aquí. Entonces, al cancelar las dos L, quiere decir que B sub Y es igual a P medio. O sea, quiere decir que ese ferro, perdón, ese ferro no, ese apoyo, hace que pensé en perno, porque aunque se llama apoyo fijo, produce el mismo efecto que un apoyo tipo perno. Bien, entonces en ese apoyo tipo perno o en el otro apoyo tipo rodillo, se cumple entonces de que esas reacciones son la mitad del valor de P. Ese es el valor. ¿Eh? Fíjate, está actuando una carga concentrada equivalente en el centro de la vía, un valor P. Entonces, ¿cuál va a ser la reacción? Bueno, va a ser P medio. Lo que, lo que valga P, la mitad lo soporta un apoyo y la otra mitad el otro apoyo. Bien, al hacer la sumatoria de fuerzas en Y, vemos que las dos componentes verticales, pues, van dirigidas hacia arriba, positivos, y menos P, que es el vector que va dirigido hacia abajo, negativo. Allí, en ese paso, hemos sustituido el valor de P sub Y, la reacción en rodilla, sustituimos su valor, que era P medio, y bueno, P medio menos P es menos P medio, menos P medio. Como, este, como nos percatamos, ese miembro que hemos obtenido ha quedado con signo negativo. Al pasarlo al otro lado de la ecuación, pasa con signo positivo. Entonces, A sub Y, ¿verdad? Es la mitad de la fuerza P, al igual que B sub Y. Las dos reacciones soportan el mismo peso. O sea, la mitad del peso uno y la mitad del otro peso. Bien, vamos a dejar la clase hasta aquí para continuarla completa, no dejar el ejercicio por la mitad porque ya se va a acabar el tiempo.
Entonces, bueno, mejor prefiero cortarlo aquí para iniciar el ejercicio completo en la próxima clase. Si tienen alguna duda, bueno, siendo así, entonces me despido y nos vemos el próximo miércoles. Bueno, profesor, que tenga bonita noche. Disculpa, lo que pasa es que tengo gente en mi casa, por eso no hablo mucho. Ok, perfecto. Bien, bien. Nos vemos el miércoles, Dios mediante. Nos vemos, profesor.